Hay momentos que ocupan un tiempo nuestro para dedicarnos a pensar, reflexionar, madurar, meditar y tomar decisiones fuertes. Tenemos que decir que lo más importante es que tenemos una vida que debe de ser consagrada al Señor, tenemos un futuro, tenemos un presente y debemos de permitir que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Ese es el deseo de Dios. Así que yo quisiera pedirles que nosotros siempre estemos con un corazón disponible para escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Anteriormente estamos hablando sobre la parábola del sembrador. Hablamos en primera instancia de aquel terreno que representa el corazón del hombre, que era un terreno duro. La palabra que había sido regada, la semilla cayó junto al camino. Esos son aquellos que tienen un corazón duro, indiferente, no están receptivos, realmente ellos están a un lado, no quieren permitir que aquella palabra haga algo en su vida. La palabra nunca penetrará por esa razón y por lo tanto no tiene cabida para que pueda hacer un efecto positivo en la vida de una persona. Finalmente entendemos nosotros y hemos dicho que por muy buena que sea una semilla, si nosotros no atendemos a que esa semilla caiga en un buen terreno, hablando del corazón nuestro como un buen terreno, entonces simplemente vamos a escuchar y Satanás va a venir a robar, a quitar la semilla en los que escuchan, y no solamente a quitar la semilla, no van a alcanzar resultados en sus vidas, y lo más serio es que tampoco se salvan. Queridos, para mí es una gran responsabilidad, pero también un privilegio estar compartiendo con ustedes este tiempo. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y siempre el deseo mío, mi oración es que ustedes estén bien juntamente con los suyos. No puedo ignorar y nosotros no podemos olvidar, dejar de pensar en los grandes planes que Dios tiene para nosotros que le amamos a Él. Así que quiero animarle a permanecer atento a lo que Dios está hablando, a lo que Dios nos quiere enseñar, que Él la palabra encuentre un lugar en nuestro corazón y que el Señor pueda encontrar en nuestro corazón la disposición de querer agradarle en todo lo que Él dice. Que ustedes estén bien, es mi deseo. Un gran abrazo para todos y gracias por permitirnos su compañía en este tiempo de transmisión, en esta reflexión. Como he dicho anteriormente, la semana anterior hablamos de una lectura y queremos dar continuidad a esa lectura. La lectura la encontramos en Lucas, en el capítulo 8, y para recordar de qué estamos hablando, estamos hablando de la semilla que es sembrada, pero el énfasis es en qué tierra está cayendo. Lucas capítulo 8, versículo 4, lo leo todo y nos detenemos en un par de versículos nuevamente. Y dice la Escritura de esta manera: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Anteriormente habíamos hablado de la primera parte de esta parábola, aquella semilla que cayó junto al camino y que esa semilla no pudo producir, no pudo crecer. Y vinieron más bien las aves del cielo, la quitaron, la robaban, la comían. Y hablamos bastante de eso. Si usted no escuchó el mensaje, tome el tiempo para oír este mensaje. Esta explicación la dimos a conocer en el mensaje anterior. Hoy nos vamos a detener un poco en los versículos 6 de este capítulo 8 de Lucas y el versículo 13. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios, que ha sido regada. El campo tiene que ver con el corazón nuestro, con el corazón del hombre. La semilla es regada, una parte cae en cierto tipo de tierra. Solo quiero que nosotros nos aseguremos que aprendemos del peligro que hay, de que nuestro corazón sea una tierra que sea infructífera. Así que les pido por favor la mayor disposición de su corazón para que juntos podamos aprender lo que el Señor quiere hablar. Nos vamos a dirigir entonces al versículo 6, del capítulo 8 de Lucas. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Esta explicación de qué significa esta parte de la parábola, Jesús la hace a sus discípulos en el versículo 13. Los de sobre la piedra, refiriéndose que cuando la semilla cayó sobre la piedra, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El tema de esta predicación entonces es la semilla que cayó sobre la piedra o la que cayó sobre la piedra, como usted quiera tomarlo, pero se refiere a la semilla que fue regada. ¿De qué estamos hablando con este pasaje? Para mí hay varias cosas importantísimas. El sembrador salió, el predicador salió, Jesús nos ofreció su palabra. ¿En qué tierra está cayendo esa palabra? Y me refiero a toda la palabra, no a alguna palabra. Y aquí se habla de que una parte de la semilla cayó sobre la piedra o sobre pedregales, como dice en algunos de los evangelios sinópticos. Y créanme que increíblemente, aunque parte de esa semilla cayó sobre pedregales, pudo nacer, pero obviamente terminó secándose porque no había humedad. La explicación me da bastante a mí entendimiento de qué es lo que está pasando. Lo leímos, lo vuelvo a leer. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Imagínense qué detalle más grande. Muchos escuchan la palabra y muchos lo reciben hasta con gozo. La oyen, la reciben y tienen expresiones de alegría, de gozo por escuchar algo hermoso, algo lindo que ellos quizás nunca habían escuchado. Había gozo. Me parece a mí advertir o ver que estas personas escuchan y reciben lo que escuchan con mucho entusiasmo. Mire qué cosa, nos detenemos nosotros en estas hermosas cualidades que hay, por lo menos que se señalan en este pasaje de este tipo de personas. ¿Oyen? ¿Cuánto nosotros queremos que se nos escuche cuando predicamos la palabra? Bueno, aquí habían un tipo de personas que escuchaban. Y no solamente escuchan la palabra, pero la reciben. Y la reciben no de cualquier manera, la reciben con gozo. Es decir, con alegría, con entusiasmo.
Me parece ver a personas que han creído el mensaje que están escuchando, que hacen incluso muy probablemente, hacen una decisión por Cristo al escuchar el mensaje. Y quizás hasta pueden confesar la decisión que ellos tomaron delante de otras personas, delante del mundo, delante de los demás. Lo curioso que me dice aquí es que esa semilla que nació entre pedregales, entre las piedras, pues nació, pero algo pasa ahí. Yo no sé si usted ha logrado ver que hay lugares donde hay pedregales y algo nace en medio de las piedras. Tal vez no hay mucha tierra. Y uno se admira que cómo es posible que ahí pueda brotar algo tan rápidamente, pueda brotar una semilla. Pero también es admirable ver cómo esa semilla pronto, eso que nació, pronto se marchita. Y así como creció, también muy rápido terminó muriendo. Para mí es una ilustración muy clara de personas que quizás reciben el mensaje, aunque con gozo, pero muy superficialmente. Y eso nos debe de confrontar a nosotros. ¿Cómo hemos recibido el mensaje? Todo el mensaje comprendido aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo hemos recibido? Porque mucha gente, por lo menos cuando la semilla, la palabra es regada, algunas personas lo reciben con gozo, pero de una manera superficial. Quizás dependen mucho de sus emociones, de sus sentimientos, de momentos, pero no hay convicciones profundas y tampoco hay convicciones sinceras. ¿Por qué? Porque pronto aquella palabra que creció se muere. ¿Y por qué podemos decir que se muere? Porque cuando aparece la oposición, cuando aparece la prueba, cuando aparece la persecución, cuando aparecen los malos momentos, muchos vuelven al mundo, atrás. Dígame usted si no es cierto, que mucha gente que emocionada dijo sí al recibir el mensaje, la palabra. Muchos de ellos, ¿en dónde están hoy? ¿Qué pasó? Me da la impresión de que estamos hablando de personas que creyeron, de personas que dijeron, esto puede cambiar mi vida, pero cuyas vidas son muy superficiales, no profundizaron y pronto aquella emoción se acabó, se mueren. Quizás son personas que mantienen cierto interés por algún tiempo hasta que aparece un sacrificio que hacer o algo que quizás deben de dejar y entonces empiezan a pesarlo. Y mucha gente piensa que lo que tienen es muy duro dejarlo, o lo que hacen es muy difícil dejarlo. Y en lugar de dejarlo, lo que hacen es abandonar la palabra que un día recibieron con gozo. Digo esto porque nos puede pasar a nosotros. Te lo digo a ti para que tú te apercibas de esto y tengas cuidado. La idea con este mensaje y todos los que esta semana estamos compartiendo es darnos la oportunidad para revisar nuestro corazón, para poner vigilancia en nuestra vida, en nuestras motivaciones, en nuestra manera de conducirnos, en todo lo que somos. Qué triste es ver que la buena semilla que se sembró nació, pero rápido se secó. No hay raíces profundas. Claro, no hay humedad, se echa a perder porque las raíces nunca se fortalecieron. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos echar raíces fuertes si no dedicamos nuestro tiempo a la palabra, a guardarla en nuestro corazón, a afirmarla en nuestra vida, a tenerla no solamente en nuestra mente, sino a hacer la vida en nuestro corazón?
¿Cómo podremos permanecer firmes si no hay una determinación, una decisión, una predisposición para permitir que la palabra penetre hasta lo más profundo como esa espada de dos filos que parte el alma y discierne las intenciones y cambia el corazón? Y permitir que eso pues haga un cambio verdadero en nuestras vidas. Digo esto porque tenemos que saber, por alguna razón Jesús lo está diciendo. Decíamos anteriormente, y no lo está diciendo a un pueblo ateo, está diciéndolo a los muchos religiosos que estaban ahí, a la gente que le seguía. La Biblia dice que eran una gran multitud de diferentes ciudades que le seguían. ¿Cuánta gente no ha dicho sí cuando escuchó un mensaje? Porque había una emoción, había un entusiasmo. ¿Dónde están muchos de los que emocionadamente dijeron sí al Señor? Pero cuando vino la prueba, abandonaron la fe. ¿Dónde están? Claro, y si le pasó a otros, también nos puede pasar a nosotros si nosotros no nos cuidamos, no guardamos nuestro corazón. Es importante. Es imperativo para nosotros, para ti y para mí, que nosotros nos aseguremos de echar raíces que sean profundas, que sean fuertes. Y la única manera de echar raíces es creyendo lo que Dios ha dicho a través de su palabra, teniendo una relación con Dios, viviendo con Dios, viviendo para obedecer todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha dicho. Da pesar pensar que algunas personas con mucha emoción tomaron una decisión, pero el corazón tenía muchas cosas que estorbaban para que la semilla que se sembró pudiera dar fruto. Algo bonito nació, pero muy temporal. Algo precioso de gente que hasta probablemente testificó en algún momento, pero no tuvo duración. Se secó. Queridos, el entusiasmo no es suficiente. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Mucha gente piensa que, ahora en Cristo no vamos a tener ningún problema. No es cierto. Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le librará. Pero es Dios, no nuestras fuerzas. El entusiasmo no es suficiente. Yo me animo y me gusta cuando nosotros tenemos entusiasmo. Es bonito servir con entusiasmo, creer con entusiasmo, pero lo importante es afirmar en nuestro interior que la semilla coja raíz profunda en nuestro corazón, que cambia nuestra vida y que permita que el fruto que sale es un fruto fuerte, permanente. Repito lo que dije antes, había una buena semilla, quizás había un buen ambiente para la siembra, había mucha alegría, mucho gozo, mucho entusiasmo. Lo que no tenían era una tierra propicia para que la semilla diera mucho fruto. Una tierra propicia para que pudieran crecer raíces profundas. Y esto a mí me recuerda la necesidad de poner atención a uno de los salmos que en algún momento nosotros compartíamos anteriormente, y es justamente el primer salmo, el Salmo 1. El Salmo 1 dice cosas hermosas. Nosotros debemos de fijarnos en los detalles, debemos de ser muy acuciosos, debemos de estar muy pendientes, leer la palabra, permitir que la palabra se siembre en nuestro interior y que podamos vivir en base a la palabra para que entonces eso sea el fundamento que nos permite estar resistiendo a cualquier embate que la vida nos presente a nosotros, cualquier adversidad que encontremos. El Salmo 1, solamente para que sea una referencia nuestra de algo que tenemos que hacer, de que tenemos que cuidar. Miren lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Qué importante es no andar en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y este versículo 2,
Si queremos que la palabra, la semilla que ha sido sembrada en el corazón dé mucho fruto, entonces guardémosla. Guardemos la palabra en el corazón y quitemos del corazón todo lo que impida que la palabra produzca raíces fuertes, estables en nuestro interior, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso es encontrar personas que agarran, toman la palabra de Dios y que para ellos la palabra de Dios es una delicia, un deleite, lo disfrutan y que están permanentemente meditando en ella día y noche. Muy poca gente quizás hará esto como un deleite sincero, con un corazón abierto para que todo lo que Dios dice, repito, todo lo que Dios dice pueda provocar en nosotros un cambio. Hay muchas cosas que tú y yo sabemos que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar. La palabra lo ha dicho, pero lo que se necesita es apartar del corazón todo lo que estorbe para que la palabra pueda echar raíces. Y cuando la palabra echa raíces, será como árbol plantado, dice la Biblia, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo mundo anda buscando esto. Yo sé, los creyentes, los cristianos sinceros, todos queremos esto. Entonces, con mucha más razón, pongamos atención a que nuestro corazón no sea piedra, para que pueda recibir la palabra y que esa palabra transforme todo en nosotros. Digo, todo en nosotros. Versículo 4 del Salmo 1 dice una diferencia entre el que guarda la palabra, que ya lo leímos: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Obviamente, si alguien no dispone su corazón para que Dios opere un cambio en su interior, en su vida, uno termina mal. No quisiera que fuera así, pero es la realidad. Y este salmo es algo que nosotros podemos tomarnos el tiempo para leerlo, meditarlo. Jeremías, una palabra más en relación a esto. Jeremías capítulo 17. Versículo 5 al versículo 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Lo triste de alguien que puso su confianza en el hombre, en sí mismo, y su corazón se apartó de tener confianza únicamente en Dios. Y luego habla del que sí hizo eso. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado, parecido a lo que leíamos nosotros en el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí hay muchos detalles también que podemos detenernos en ellos. Para mí, la lectura que estamos tomando de esta parábola tan hermosa nos debe de poner a nosotros a pensar, a reflexionar y sobre todo a corregir cuando advertimos que hay cosas en nuestro corazón que necesitan un cambio. ¿Acaso no es eso lo que hace falta en el corazón del hombre? Confiar en Jehová,
quitar todo lo que estorba el crecimiento de esa palabra que ha sido sembrada? ¿Para cuánta gente no se ignora que hay mucha gente que por años escuchó tal vez la palabra, pero no han permitido que esa palabra cambie sus vidas? Todavía tienen un comportamiento como que si fueran personas que nunca han oído del Señor. Personas que no permiten que el Señor opere un cambio mayor en sus vidas. Lo peligroso es que aunque ha crecido algo, si no hay raíces en el momento difícil, estas personas pueden volver atrás. Nosotros necesitamos entender que debe de haber una relación muy personal, muy profunda, permanente, atender la palabra de Dios, porque es la única manera como podemos nosotros echar raíces para que lo que germine permanezca, no se seque, no se muera. Si no hay raíces fuertes, al venir la prueba, al venir la dificultad, es lo que dice el versículo 13. Los de sobre la piedra, Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, imagínese usted, son todos los que habiendo escuchado, habiendo oído y que recibieron con gozo, dice ahí, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Casi es un dolor profundo en el corazón de que por tantos años yo he visto esto. Y podemos decirlo otra vez y otra vez y otra vez. Ojalá que alguien pueda tomar el consejo y guardar su corazón. Porque muchos que han pasado a un altar, que han dicho sí a un mensaje, muchos de ellos, volvieron atrás. Y eso es doloroso, es triste. Repito, si no hay raíces fuertes, aquí dice, en el tiempo de la prueba, se apartan. Obviamente, si no hay raíces fuertes, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, se apartan. Y entonces la profesión de fe que un día se hizo con gozo, que se expresó y que creció algo, aquello que creció de repente fue quemado, consumido y se acabó por el fuego de la prueba. Cuán importante es poner atención a esto. ¿Sabes tú? Y lo digo al borde de las lágrimas. ¿Sabes tú cuántas personas abandonan el seguir a Cristo cuando piensan en el costo? Y no es nuevo, eso lo leemos también en la Escritura. Muchos de los que seguían a Jesús, lo seguían motivados por los milagros que Él hacía. Lo seguían motivados porque Él alimentaba a multitudes. Lo seguían motivados porque escuchaban un mensaje. Pero no había una profundidad en la relación con Jesús. Todo era superficial. Poca entrega, poca confianza, quizás muy poca obediencia, poca integridad, poca aplicación a la palabra. Y todas estas cosas que estoy mencionando, lo digo para que también nosotros lo consideremos. ¿Cuánto hay de disposición en nuestro corazón para aplicar la palabra como tal? Eso va a decir qué clase de tierra, de terreno somos nosotros. Entonces, repito, muchas personas fracasan porque tienen un compromiso solamente emocional, emotivo, circunstancial, superficial, pero sin la determinación de morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Qué lindo el testimonio del apóstol Pablo y de otros
que decían, porque para mí el vivir es Cristo. Y si tengo que morir, pues para mí morir es ganancia. Sus vidas están escondidas en Cristo. Dependen de Él. Dependen de una relación con Él. Dependen de su palabra, de lo que Dios ha dicho. Queridos, hagamos nosotros, asegurémonos que estamos haciendo lo mismo nosotros. Vivimos en un tiempo muy complejo, muy problemado. Mucha gente quizás nada más son como admiradores de Cristo, pero no seguidores aplicados a lo que Dios dice que debemos de estar aplicados. Quizás muchos mantendrán su interés en Dios, pero cuando piensan en un sacrificio que hay que hacer, un precio a pagar, muchos abandonan el camino, decía yo anteriormente, y eso lo encontramos también con ejemplos claros en la Escritura. Leamos el Evangelio de Juan. Jesús está hablando de Él mismo como el pan de vida, las cosas que van a pasar, lo que deben de hacer sus discípulos, cómo deben de vivir. En ese contexto Jesús les dice lo siguiente. Bueno, dice todas estas cosas que estoy mencionando. Por favor, lea usted todo lo que está escrito en el capítulo 6 de Juan, pero yo me detengo en el versículo 60. Jesús está hablando con mucha gente que le sigue. Mucha gente que le sigue. Versículo 60 del capítulo 6 dice, al oírlas, las palabras que él está diciendo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El precio del discipulado es un precio alto y es un privilegio para todos los que seguimos a Cristo. Pero cuántas personas cuando han visto el precio, han pesado el costo de seguir a Cristo, cuántos han regresado atrás, porque no quieren apartar de sus corazones esas piedras que impiden que la semilla sembrada pueda dar mucho fruto en una buena tierra. Lucas capítulo 6, versículo 49 nos dice lo siguiente, un pasaje que me quiero referir a él. Lo leo del versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Era una amonestación a la gente que le estaba siguiendo. ¿Por qué me llaman Señor? Me da la impresión de que este era un tipo de personas que habían oído muchas cosas bonitas de Jesús, pero no estaban dispuestos a hacer lo que Jesús decía. ¿Y nosotros? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré, y ahí dice a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Había un fundamento. Había algo profundo que sostenía el edificio. ¿Qué hay profundo en nuestra vida que nos va a sostener cuando venga la prueba y la dificultad? ¿Y cómo va a ser ese fundamento fuerte si nosotros tenemos muchos obstáculos en el corazón que impiden a esa palabra echar raíces? Versículo 49 de ese capítulo 6 de Lucas dice, mas el que oyó y no hizo. Primero hablaba del que oyó e hizo,
dejó que la casa fuera plantada. Ahora dice del que no lo hizo, mas el que oyó es como aquellos que estamos hablando. Oyeron y con entusiasmo dijeron sí. Y creció una pequeña, la semilla dio fruto, pero rápido murió. Mas el que oyó, aquí hay otros que escuchan y no hacen. ¿Ve la diferencia? En el versículo 46 se les está corrigiendo, los está amonestando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esa amonestación también es para nosotros. ¿Por qué llamamos a Jesús Señor y no hacemos lo que Él dice? Ese es el problema de mucha gente, que no puede apartar de su corazón todo aquello que estorba para que nosotros hagamos lo que Dios dice que hagamos. Versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sin base, sin raíces, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Para mí todo esto es importante entenderlo porque hay mucha gente que tiene momentos y emociones y muchas cosas, pero superficiales. La palabra de Dios no puede ser superficial en nuestra vida, la tomamos toda y dejamos que la palabra cambie, transforme nuestro corazón, porque si no hacemos así, en el momento de la prueba no vamos a poder soportarlo. Y debemos de saber esto. Y debemos de estar apercibidos de esto. Y debemos tener cuidado de esto. Para mí este mensaje es importante para todos nosotros. Porque mucha gente vive confiada hoy. Pensando que un día dijimos sí a un mensaje, pero no nos estamos percatando si realmente estamos permitiendo que la palabra transforme completamente nuestra vida, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras cosas, nuestras acciones. Y la única manera de poder lograr eso, de hacer que las raíces sean profundas, es que la podamos atender toda ella. No dejemos nada afuera. Tener comunión con Dios, vivir de acuerdo a la verdad que Dios ha dicho. Es la única manera que nos permitirá estar fuerte para salir victoriosos en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de los problemas, que estos serán inevitables, vendrán, en algún momento vendrán. Como es obvio, el problema que finalmente causa la caída de muchos es que son muy débiles. No dejaron que la palabra hiciera raíces en su interior. Y al momento de la persecución, al momento de la prueba, al momento de perder algo que era para nosotros lo más importante, cuando viene la aflicción, muchos terminan muriendo. Tal vez eso ha pasado contigo. Levántate, levántate. Vuelve otra vez tu corazón al Señor. Haz obras de arrepentimiento. Vuelve a Jesús. Fuera de Él nada tenemos. Sin Él nada podemos. Ya hemos probado, ya tú has probado un montón de cosas. Parece que fueran buenas y al final, al momento de la dificultad, todas estas cosas no ayudan. Así como vienen, se van. Pero Él permanece para siempre. Su palabra es verdad y permanece para siempre. Santiago, en el capítulo 4, versículos 7, nos está hablando en el contexto de la amistad con el mundo, que es un problema que tiene mucha gente. No me voy a detener a esto, pero a hablar de esto, pero quiero leer este versículo. La Biblia nos llama a esto: someteos pues a Dios. Anteriormente decíamos, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? Santiago está diciéndole a sus lectores, a ti y a mí, someteos pues a Dios. Es la única manera que podemos nosotros salir adelante, sometidos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Jesús nos da ejemplo.
en la tentación en el desierto? Con la palabra. ¿Pero cómo? Cuando la palabra es profundamente enraizada en nuestro corazón. Para mí esta oportunidad de compartir este mensaje tiene que ver con la responsabilidad que tenemos de examinar nuestros corazones. ¿Cómo son? Si nuestro corazón tiene la apariencia de o es como estar junto al camino, donde cae una semilla en un lugar donde mucha gente no tiene mayor interés y responsabilidad de dar respuesta a la palabra, o si el corazón tiene un montón de cosas que está estorbando que la palabra produzca raíces firmes, entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta y comenzar a corregir, porque si no hacemos eso, nunca va a crecer fruto y eventualmente terminaremos muriendo. Si nosotros resistimos al diablo, como dice aquí la Escritura, él va a huir de nosotros. Y la única manera de resistir es teniendo a Cristo, sometidos a Dios, guardando su palabra, dependiendo del Espíritu Santo, de la frescura del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo, de ese río de Dios que hay en el Espíritu Santo que nos permita a nosotros no ser corazones secos, llenos de un montón de cosas que impidan el crecimiento de la semilla, sino que haya en nuestro interior como ríos de agua viva. Esas cosas santas que vienen del trono de Dios a través de la obra del Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos en el corazón. Reflexión para todos. Y yo mismo estoy reflexionando mucho. Realmente a mí me impresiona todo lo que leo. ¿Qué piedras, qué pedregales están estorbando que la semilla que hemos recibido con gozo está estorbando para que esta semilla pueda echar raíces? Por favor, dedica tiempo a preguntar y a revisar. Somos llamados a eso, a tomar el tiempo para hacer una revisión responsable en el Señor de nuestras vidas. Si nosotros leemos más, vamos a saber que el tiempo es muy difícil. El ladrón ha venido y anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que encuentra? Mucha gente que no echa raíces, que dice cosas bonitas nada más, pero no permite que la palabra produzca un cambio en su interior. Somos llamados a una revisión responsable de nuestras vidas. Y por favor, no somos llamados a una revisión responsable de la vida de otros. No, ocúpate de tu vida, nada más. Y si haces eso, pues tendrás la gracia para poder ayudar a otros con tu ejemplo. No solo con tus palabras, con tu ejemplo. Termino, queridos. Mi ánimo es que nosotros aprendamos a cuidar nuestros corazones. No sea que nuestros corazones sean como una tierra llena de estorbos, que no permiten a la palabra echar raíces que nos puedan sostener en el momento duro, en el momento difícil. Y debemos de verlo como algo sumamente serio. Debemos de tomar este asunto con tanta seriedad, entendiendo que es un asunto de vida o muerte. De vida si lo hacemos, si corregimos, o de muerte si simplemente nos dejamos para vivir con lo que venga, en lugar de atesorar el consejo de Dios y permitir que el consejo de Dios nos fortalezca. Nuestras vidas echando raíces profundas en Dios será para bien de nosotros mismos y para bien de las personas que nos rodean, para servir a otros, personas que tanto amamos. Queridos, tenemos tiempo para corregir, no demoremos. Tenemos tiempo para corregir, apuremos el paso y que Dios nos ayude para que nosotros con sinceridad y disposición y entendiendo nuestra responsabilidad,
sepamos que el Señor siempre está pidiendo nuestros corazones para Él. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, es lo que Dios dice. Y si no hacemos eso, la pérdida va a ser grande. Queridos, despertemos, seamos valientes, esforcémonos y seamos un corazón diferente. Bendiciones para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea